Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la... Pero no se escuchan. Aló, aló, buenas tardes. Aló. Ahí se... Bien, buenas tardes. Se va a dar inicio a el tercer encuentro sincrónico correspondiente a la asignatura de Derecho Procesal Civil 1 del programa de Derecho correspondiente a la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios Superior y Investigación de Posgrado IEPSI. Bien, en la tarde de hoy, en nuestro encuentro sincrónico, corresponde la cuarta y última unidad del Derecho Procesal Civil 1, donde se va a tocar el punto relacionado a la pretensión y a los actos procesales. Prácticamente, en este punto de la pretensión y los actos procesales, pues se van a tocar dos elementos importantes dentro de la trilogía del derecho procesal. La pretensión, que es precisamente el complemento o el suplemento de la acción judicial, y los actos procesales pues son sencillamente los que forman parte dentro del proceso. Bien. En el primer punto de la pretensión, bueno, es que por favor, yo le agradezco al participante, aquí está el nombre José Luis, al participante, al estudiante José Luis, por favor, vamos a ver si nos concentramos en la clase porque se oye un fondo, un ruido, y de repente, pues, el mensaje no se está escuchando como es. Por favor, al participante José Luis, tratar de que ese eco que se oye, si está a su alrededor, minimizarlo a los fines de que la información pueda escucharse lo más nítida posible. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Sí, fíjese que se oye como un eco, entonces... Pero no hay, aquí no hay bulla, no hay eco, no bulla. está distorsionando nada, ¿no? No sé si es el sistema. Es que creo que aquí, en este país, los sistemas de verdad se producen unos ecos que es increíble y eso uno se encuentra en sitios prácticamente solos. Sí, porque estoy aquí en la oficina, estoy en un sitio encerrado y no hay bulla de nada. Ah, bueno. Bien, bueno, hasta ahorita es usted que se encuentra conectado en este momento. Bueno, entonces, previamente, recapitulando, tenemos el punto relacionado con la unidad cuarto, que es la pretensión. Y aquí prácticamente vamos a encontrar en esta unidad 4 dos elementos que forman parte de la trilogía. En el primer momento, la pretensión, pues es precisamente el complemento de la acción como primer elemento de la trilogía del derecho procesal, donde precisamente es la parte específica que es lo que precisamente se interpone en la demanda, porque en la demanda, cuando vamos a hacer el petitorio, pues el petitorio es precisamente donde debe encontrarse la pretensión. Donde debe encontrarse la pretensión, los elementos y su clasificación, en especial lo que es la acumulación que se produce cuando pueden existir dos o varias pretensiones, pero ellas tienen que reunir un cierto requisito para que puedan ser admitidas en el momento de iniciar el juicio. Bien, y posteriormente los actos procesales, que son precisamente las etapas que ocurren dentro del proceso, que son los diferentes actos que se llevan a cabo
cuando se realiza el juicio y que es donde, de acuerdo a la cualidad y el interés y la legitimación de las partes, es en qué momento es que lo van a hacer cada uno. Si para un momento corresponde al demandante, para otro momento para el demandado, en qué momento van los dos, en qué momento actúa el órgano jurisdiccional, sobre todo en el momento de dictar la sentencia. Es decir, todo eso es lo que enmarca los actos procesales. Bueno, primeramente, pues la pretensión, como lo tenemos aquí en este concepto, pues es la figura procesal en donde directamente va incluida tanto la parte como el objeto por el cual se va a materializar esa acción. Porque así como las partes tienen el acceso a los órganos de la Administración de Justicia, ese acceso tiene que tener un propósito, porque usted no va a ir como abogado allá a un tribunal a meterse por meterse, no, se va es porque se lleva un documento y en ese documento hay un fin que es precisamente por lo que usted va a demandar. Ese fin por el cual se va a demandar es donde precisamente comprende o corresponde la pretensión. Y por eso es que la doctrina y los autores y lo que precisamente especifica uno de los numerales de los requisitos de la demanda, que es el requisito número 4, relacionado con el objeto de la pretensión, ellos van más que todo a lo que se quiere pedir en el juicio y que es precisamente de acuerdo a lo que se pide, es lo que va a sentenciar el juez. ¿Qué es lo que el juez sentencia? Cuando declara la sentencia con lugar o sin lugar, es si la pretensión está acorde a lo que se desarrolló en todo el proceso. Si es con lugar, la pretensión es valedera, la pretensión es cierta, la pretensión es verdadera, por lo tanto, ello es lo que se va a ejecutar. Si la declara sin lugar, es porque sencillamente esa no era la pretensión, no corresponde al objeto, no corresponde con todo lo que tiene que ver, no corresponde con lo que tiene que ver el reclamo de quien está utilizando el órgano jurisdiccional y por eso es que precisamente se declara la demanda sin lugar. Entonces, aquí tenemos en esta definición, está basada en los siguientes aspectos. Particularidad de la acción y el derecho subjetivo de la parte que se materializa basado en el interés, en la cualidad, en la legitimación de la parte, cuando se va a materializar su derecho, en que se hace efectivo y viable ese producto de la existencia, producto de una relación jurídica material. La pretensión tiene que tener una figura en la cual tiene que estar establecida por la ley. Y eso es lo que se llama la relación jurídica material. Por lo menos, si se va a cobrar un bolívar, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero si se está haciendo un cobro de bolívares, ese cobro de bolívares, precisamente cuando se demanda el cobro de bolívares, es porque hay una figura que corresponde a esa relación jurídica material llamada un préstamo. Cuando se hace ese préstamo y ese préstamo no se paga, pues precisamente se demanda el cobro de bolívares para pagar ese préstamo. Ahí es donde está involucrado la relación jurídica material. ¿Cuál es esa? Pues sencillamente es el préstamo, que se encuentra determinada en la norma de derecho sustantivo, por supuesto. ¿Dónde se encuentra la figura del préstamo? Se encuentra en el Código Civil. El Código Civil me indica dónde es que se encuentra esa figura del préstamo. Por ahí, cercano a los artículos 1000, los artículos aproximadamente como 1700 por ahí del Código Civil. Es donde se encuentra la figura del préstamo y sobre todo el préstamo a interés. Profe, disculpe una pregunta.
Ajá, sí, dígame. Ajá, pero ¿bajo qué condición existe una obligatoriedad de que cuando hay incumplimiento de pago, el juez o el tribunal exige que se debe hacer como tal, si la fecha, hay un vencimiento de fecha o que la persona Mira, diga que no mira, tiene dinero? mira, la cuestión es, o sea, yo lo que quiero que entiendas qué es la pretensión. Ahora, el tipo de procedimiento que vas a aplicar, bueno, tú te vas a estar adelantando al derecho procesal 3 cuando son las figuras por lo menos, el de la ejecución de hipoteca, ejecución de prenda, todo eso naturalmente, esa relación jurídica se encuentra en la ley. Por supuesto, esa pretensión tiene que estar establecida en un documento, y en ese documento precisamente es donde consta el préstamo. Ahí, cuando se hace el documento, consta la fecha en la cual se prestó, la fecha donde se va a pagar, y cuando precisamente se produce el incumplimiento, pues ahí es donde se actúa ante el órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el incumplimiento? Que no se realizó el pago en la fecha indicada, llevando a cabo la materialización del derecho ante la jurisdicción, ante el proceso debido. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, en este caso puede ser un procedimiento ordinario, puede ser una ejecución de hipoteca, puede ser una ejecución de prenda. Todo es de acuerdo a cómo configuraron ese documento. ¿Sí? Ahí es donde se va a especificar cuál va a ser esa jurisdicción y el proceso debido, que lleva como resultado obtener la decisión del juez y la ejecución de la decisión. Es decir, le pongo el caso del préstamo para que entiendas lo que es la relación jurídica material. ¿Ve? Pero claro, esa relación jurídica material va a depender del tipo de negocio que hicieron. Y ese negocio que hicieron, hay sus normas en la cual cómo es que se va a hacer. Aquí estamos precisamente hablando es de la parte general, cómo es que funciona esta figura de la pretensión, porque eso es precisamente lo que se le está pidiendo al juez. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo al juez? Por lo menos en el ejemplo que estoy planteando, el pago de ese préstamo. Eso es lo que estoy pidiendo al juez. Ahora, el procedimiento se va a efectuar ese en base, bueno, a cómo hayan acordado el negocio, bien sea que lo hicieron a través de una letra de cambio, bien sea que lo hicieran a través de una ejecución de hipoteca, bien sea que lo hicieron a través de una prenda. Bueno, ya eso depende de cómo ustedes hayan hecho el documento. Pero esa relación jurídica material, pues es un préstamo que precisamente ese préstamo está establecido en la ley. Lo que nos interesa es que esa relación jurídica material esté en la ley, ¿ve? Para poder reclamar esa pretensión, porque usted no va a demandar por lo menos una obligación natural, un juego de invita y azar, porque eso sí no entra dentro de ese reclamo judicial que se hace. ¿Ve? Bien, tenemos en cuanto a los elementos y los sujetos de la pretensión. Los sujetos pues son las partes, tanto el que pretende contra a quien se pretende el reclamo. El que pretende pues el que interpone la demanda, y a quien se pretende pues el demandado. El objeto, el interés jurídico por el cual se hace valer la misma, y este está constituido, puede ser por una cosa material, por un inmueble en derecho objeto. ¿Dónde encontramos este segundo elemento de la pretensión? Bueno, en la demanda, en el numeral cuarto del artículo 340, cuando nos dice en los requisitos de la demanda el objeto de la pretensión. Eso donde encuentra, en la cual deberá determinarse con precisión, indicando situación litera del inmueble, marcas, color
colores o distintivos si fueran semovientes, señales y particulares que puedan determinarse su identidad si fuera mueble, y los datos, títulos y especificaciones necesarias si se tratara de derechos u objetos incorporales. Ahí tenemos el caso de cómo es que debe ser el objeto de la pretensión. Y el título o causa petendi es la razón, el fundamento, el motivo de la persona aducida al juicio. Es decir, aquí es cuando la persona digo, demando a fulano de tal por esto. ¿Sí? Por esto. Entonces, por esto, volviendo al caso de el cobro de bolívares, por el cobro de tantos bolívares producto del préstamo realizado por fulano de tal, y se indica el documento y todo eso. Entonces, así es como funcionan los elementos y de la pretensión. Y que esto es una manera muy sencilla. Pero estos sujetos, precisamente, es donde tenemos que ubicarnos en el tema de las partes, y donde precisamente primero tienen que tener capacidad para demandar como capacidad para ser demandado, tener cualidad, es decir, legitimación, que formaron parte de esa relación jurídico-material, porque precisamente usted demanda es a quien le prestó el dinero, a esa persona es quien demanda, no va a demandar a otra persona con la cual no tuvo nada que ver con esa relación jurídico-material. Con esa relación jurídico-material. Entonces, tiene que ser quien tuvo la relación jurídica material con quien demanda. ¿Ve? Y la legitimación, es decir, legitimación tanto para actuar en la causa como para actuar en el proceso. Y allí es donde tiene que ver la capacidad. Porque para actuar en el proceso, las partes tienen que tener tanto capacidad de goce, capacidad de ejercicio, como lo establece la normativa del 133 y siguiente, el Código de Procedimiento Civil. Entonces, por eso es que en el tercer elemento de la pretensión, el título, la causa, ahí tiene que ver mucho con ese fundamento tanto subjetivo que tiene que tener la persona en el juicio. ¿Ve? Por lo menos cuando las personas nos dan a nosotros poder, es precisamente esa persona tiene que tener la capacidad para darnos el poder. Y de esa manera, pues, poder cumplir con todos estos elementos a los fines de admitirse la demanda, que la demanda no vaya a tener más adelante algún inconveniente. Bueno, aquí tenemos una clasificación que más que todo va a depender de acuerdo a la sentencia que se dicte. A la sentencia que se dicte. Primero, tenemos sentencia de condena, que son más que todo las que tienen que ver con el pago de dinero, tipo de prestaciones positiva o negativa. Las sentencias declarativas o mero declarativas son las que dan la existencia de una relación jurídica. Por lo menos, un tipo de sentencia de esta, el estado civil. La declaración del estado civil, por lo menos cuando se declara la sentencia de divorcio. Esa sentencia de divorcio va a declarar un nuevo estado civil, en la cual la persona pasa de casado a divorciado. Entonces, esa es una tipo de sentencia mero declarativa. Y una sentencia constitutiva, aquella en la cual el juez se le pide la resolución mediante la cual se crea o se modifica o se extingue una relación jurídica. Aquí, las típicas sentencias constitutivas son las demandas de cumplimiento de contrato. Esas son las típicas demandas donde la pretensión que se pide es que se cumpla un contrato. Por lo tanto, al llevarse a cabo la declaratoria del juez, puede cambiar mucho la forma de la celebración de este contrato. Y atendiendo al derecho en el cual se hace valer la pretensión, puede ser un derecho real o personal. Derecho real, más que todo, que tiene que ver con el derecho de propiedad, usufructo, servidumbre. El derecho personal, cumplimiento o prestación por parte del obligado. Tenemos lo relativo a la acumulación de las pretensiones. Como lo dije anteriormente, se presentan demandas donde no solamente se reclama
una sola pretensión, sino puede existir varias pretensiones. Ellas están desde el 77 hasta el 81 y en la cual en el momento de interponer la demanda, pues esa pretensión tiene que tener unas características muy específicas en la cual la una no se excluya con la otra. No se excluya con la otra. Entonces, por lo menos en el caso del artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, y me permito aquí leérselo, dice acumulación inicial de pretensiones. El demandante puede acumular en el libelo cuantas pretensiones le competan contra demandados, aunque deriven de diferentes títulos. Y los casos en que no procede la acumulación inicial no podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni las que por razón de la materia no corresponda al conocimiento del mismo tribunal, ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Entonces, ¿qué tiene que ser? Que esas pretensiones, cuando son varias, tienen que ser compatibles, que ellas se hagan en el mismo tribunal, que por razón de la cuantía de la materia sean vinculantes una con la otra a los fines de que la demanda no quede inadmisible. En ese sí es el cuidado que por lo general hay que tener. Bueno, hasta ahorita con respecto a la pretensión, ¿hay alguna pregunta? No, profesor. Ah, bueno. Entonces vamos a entrar ahora sí a lo que son los actos procesales, que son precisamente las actuaciones que hacen las partes cuando ya se lleva a cabo el proceso. Porque todas esas etapas por el cual se constituye el proceso precisamente se realizan a través de los actos procesales. Y esos actos procesales, como lo tenemos esta primera definición, pues es la conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. ¿Quién es ese sujeto procesal? Bueno, ese sujeto procesal tenemos por un lado que son las partes, pero está también el juez, porque el juez en el momento en el cual admite una demanda, declara una sentencia sobre una incidencia que se presentó dentro del proceso, hasta la misma sentencia definitiva, él está llevando a cabo un acto procesal. Entonces, por eso es que los actos procesales, basados en esta definición, se clasifican de dos maneras: actos realizados por las partes y actos procesales realizados por el juez. Dentro de los actos realizados por las partes, como se dice, son las conductas realizadas en el proceso tanto por el demandante como por el demandado y eventualmente por terceros intervenientes que se hacen parte de la causa. Ahí tenemos dentro del procedimiento, sobre todo, que se verá en el procesal 2, el procedimiento ordinario, donde precisamente hay un momento que puede intervenir terceros, pero de acuerdo a causales específicas que el propio Código de Procedimiento Civil lo establece. Y actos realizados por el juez son los conocidos como los actos del juez. Y estos son aquellas conductas realizadas en el proceso por los agentes de la jurisdicción, entendiéndose por tales no solo a los jueces, sino también a los auxiliares colaboradores, ya sean permanentes u ocasionales. Aquí por lo menos el acto que hacen por lo general los peritos, los depositarios, sobre todo en la realización de pruebas de experticia o en los mismos actos de la ejecución de sentencia, cuando ya se viene con lo relacionado a el avalúo que se le hace al bien. Actos realizados por las partes. Dentro de esos actos realizados por las partes hay tres formas de hacer las partes de esos actos. Primero, constitutivos a la constitución del proceso, a la modificación o desarrollo del proceso y a la terminación del proceso. En cuanto al primero, a la constitución del proceso, en tenemos que el acto típico por excelencia es la demanda.
porque la demanda es la que le da inicio al proceso civil. Es la demanda, y esa demanda es un acto realizado por la parte cuando el abogado, o bien sea la persona asistido por el abogado, acude ante el tribunal y el secretario recibe la demanda con la identificación de la parte, si ha asistido, o si uno actúa como apoderado, pues presenta la demanda con su respectivo instrumento. Bueno, tenemos en lo relacionado a la modificación o desarrollo del proceso. Bueno, aquí son actos que son consecutivos al primero. Son consecutivos al primero, que son los actos por el cual el abogado actúa impulsando el proceso. Es decir, es propiamente los actos cuando uno actúa como litigante, ¿sí? Cuando uno está revisando el expediente, cuando se está impulsando lo mismo. Y uno de ellos, generalmente, cuando se introduce la demanda, al admitirse, tenemos el acto de la citación, que ese es un impulso que hace las partes. Luego está la defensa del demandado, que lo hace a través de la contestación de la demanda. El acto de las pruebas, la promoción y evacuación de las pruebas realizadas por la parte, y hasta los informes, cuando uno lo presenta, eso está dentro del desarrollo del proceso. Y tenemos los actos relativos a la terminación del proceso, son aquellos actos que hacen las partes dentro del órgano jurisdiccional cuando le ponen fin al juicio. Típico de estos actos: convenimiento, transacción, desistimiento y la perención, y los llamados actos conciliatorios. Y más aún dentro del nuevo proceso venezolano, donde los actos de conciliación y de transacción, es decir, utilizando los medios alternativos de resolución de conflictos, son prácticamente prioritarios. Entonces, este tipo de acto de terminación del proceso, también las partes lo pueden hacer cuando llegan a acuerdos que se hacen dentro del proceso, a través de actos conciliatorios, a través de transación, o pueden ocurrir actos por voluntad de ellas. Por lo menos el convenimiento es el acto del demandado, cuando acepta toda la demanda. El desistimiento es el acto del demandante, cuando no quiere seguir por el juicio. Y la perención es precisamente la terminación del proceso producto de la inactividad procesal. ¿Ve? Ahí es una forma de terminar el proceso. Y los actos relacionados con el juez, pues son los actos más que todo de decisión que él hace, o de vigilancia cuando se realizan los actos dentro del proceso. Los actos de decisión o resolución, que consiste en todas las providencias dictadas por el juez para resolver una cuestión controvertida entre las partes. Actos de sustanciación o introducción, mejor conocido como autos, son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de las normas procesales que se dirigen a estos funcionarios para asegurar la marcha del procedimiento, pero implica una decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Bueno, estos actos de decisión, de resolución y de sustanciación, pues son aquellos actos que, de acuerdo a lo que se vayan haciendo las partes, el juez se pronuncia por ello. Por lo menos en la demanda, la parte introduce la demanda tiene que ser admitida. Esa demanda, ¿quién la admite? La admite el juez. El juez es el que la admite. Entonces, al admitirla el juez, naturalmente, pues, ahí tenemos un acto de sustanciación. Y en el momento de presentar las pruebas, estas pruebas tienen que estar admitidas por el juez. Ahí tenemos un acto de sustanciación. ¿Ve? En el momento en que se introducen las cuestiones previas, para decidir esas cuestiones previas, hay acto de sustanciación, ese acto lo hace el juez. Y así sucesivamente los actos que se presentan, más el acto de decisión y resolución, que naturalmente pues lo hace el juez cuando dicta la sentencia definitiva. Bien, forma de los actos procesales, tenemos el tiempo, ellos se hacen en horas de despacho. Los lapsos son los días que se interponen, por lo menos para contestar la demanda, para presentar cuestiones previas, para promover y evacuar las pruebas, la misma decisión, hay un lapso para hacerse, y así sucesivamente. Los términos de distancia, la habilitación, etc. Bien. Tenemos la nulidad de los actos procesales, más que todo son actuaciones que se hacen con el fin de revisar
la manera como se van llevando las actuaciones del proceso, y eso da lugar a que la causa se reponga, es decir, se vaya la causa al estado donde se produjo ese error, esa falla por parte, bien sea en el momento en que las partes llegaron a presentar el mismo, o por lo menos el juez no observó la realización de ese acto, y por lo tanto pues se tiene que reponer la causa para que el acto se vuelva a realizar como lo dice. La nulidad de los actos procesales es un vicio que se hace nulo un acto del procedimiento en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando haya dejado de llenarse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. La citación, bueno, este es uno de los actos procesales prácticamente que impulsa el proceso del inicio. Desde el momento en que se admite la demanda, este es un acto que tiene la parte demandante que hacerlo prácticamente de inmediato. Porque si pasan 30 días y no se pagan por lo menos las compulsas para llevar a cabo la citación del demandado, empieza un primer momento, un primer efecto del proceso, que es la petición de la instancia, y ahí el juicio empieza a no llevar el fin por el cual tiene el proceso. Es el acto, como dice. Disculpe, profesor, ¿la participación la hace el juez, al demandado o el demandante? No, el demandante tú demandas, el juez admite, y en el momento de la admisión es donde se emplaza a la parte, una vez citado, para que conteste a la demanda en el lapso indicado de acuerdo al procedimiento que se haya establecido. ¿Ve? Claro, el acto lo hace el juez. ¿El juez dónde hace el acto? Cuando admite la demanda. Pero el impulso de la citación lo tiene que hacer el demandante con el alguacil. ¿Cómo es ese impulso? Primeramente, pagando las compulsas que son las copias de la demanda, y luego, pues bueno, trasladando al alguacil o dándole los medios suficientes para que él se traslade a la dirección que en la misma demanda se tiene que indicar dónde hay que citar el demandado. El acto lo hace el juez, pero el trabajo del impulso lo tiene que hacer es la parte demandante en este caso. La forma de la citación, efecto de la citación, bueno, tenemos índole personal e índole sustancial. Origina en el demandado la parte de comparecer a la contestación de la demanda. Bueno, para eso es que se hace la citación al demandado, para que conteste la demanda y se ponga a derecho. La citación determina la prevención de la situación jurídica material que se halla en un órgano del Poder Judicial, y la citación perpetúa la competencia del juez. Una vez practicada, la misma queda susceptible a cualquier cambio sobrevenido que la circunstancia de hecho que la había determinado en el momento de la producción de la demanda. Ahí tenemos, obliga al poseedor de buena fe a restituir los frutos que percibiera después de que haya notificado legalmente la demanda, interrumpe la prescripción cuando es practicada dentro del lapso de la prescripción, y constituye en mora del deudor por regla general las obligaciones de dar o de hacer. Si no se establece ningún plazo en la convención, el deudor no quedará constituido en mora sino por requerimiento de un acto equivalente, como lo dice el 1269. Bueno, aquí en forma sencilla, ¿qué significa? Primero, desde el punto de vista personal, pues prácticamente llama a la otra parte a que se ponga derecho a ejercer, como se llama, la litis contestación. Eso es lo que hace mayormente la citación. Y desde el punto de vista material o sustancial, ¿qué puede suceder? Que con el momento de la citación interrumpe la perención, interrumpe la prescripción en caso de que siga, no se hubiese interpuesto una demanda anteriormente, y también por lo menos puede, sobre todo el demandado, hacer valer sus derechos, sobre todo en caso de las obligaciones de dar o de hacer, que son estas obligaciones de cobro de bolívares, de pago de dinero, a los fines de que solamente pues se pague lo que esté ajustado a la ley, y no de repente pues se paguen moras y todo eso que puede hacer perjuicio al demandado, en este caso al deudor. Bueno, ahí tenemos las formas de las citaciones, de la citación, cómo se hace. Esto se verá más específicamente en procesal 2, cuando se toque el tema de la demanda, las cuestiones previas
la citación y cómo se hace. Ahí tenemos las normas, el Código de Procedimiento Civil por el cual se practican cada una de ellas. Sobre todo las más típicas son la personal y los carteles. El edicto es cuando hay por lo menos el juicio de prescripción adquisitiva o algún procedimiento donde se llamen a herederos. La citación por medio de apoderado, bueno, ya es llamado casi que la citación tácita. La comisión es cuando hay que citar al demandado fuera de la jurisdicción del tribunal, y la notificación es la participación que se le hace a la parte cuando se presentan actuaciones dentro del tribunal. Profe, otra pregunta con relación a la citación por carteles. ¿En cuántas participaciones le pueden, o sea, para que se dé por hecho, pues si la persona no quiere comparecer? En este caso. No, la citación por carteles se produce es cuando no se ha logrado la citación personal. Claro, pero por lo menos ¿cuántas participaciones le hace por lo menos el tribunal al caso? Bueno, no, aquí prácticamente los jueces acostumbran, y por decisión de jurisprudencia se hacen hasta 3 intentos por la citación personal. Si en los 3 intentos no se consigue la persona, pues se solicita la citación por carteles y el juez tiene que acordarlo, porque a la parte hay que llamarse. Hay que llamarse a la parte. Y ese es el trabajo que el primer impulso que se le hace y de este acto lo hace el demandante. Por eso, si la citación personal no se logra, entonces hacerlo por cartel, que es lo más típico, lo más normal que se hace. Ya. Lo más normal que se hace. Bien. Bueno, entonces, con esto le damos pues ya punto final a lo que es ese tema de la pretensión y los actos procesales. Incluso la evaluación de este tema tiene la particularidad que se puede hacer tanto individual como grupal. Si tienen grupo de trabajo, pues es un buen momento, porque incluso dentro de que ya está en la plataforma la evaluación, hay 2 formas de responder. Primero, con respecto a la pretensión, se le hicieron 2 preguntas. Y con respecto a los actos procesales, el estudio de un caso. El estudio de un caso donde tienen que especificar cuáles son esos actos procesales que están ahí. Es una manera. Bien. Les participo que ya estamos a punto de terminar ya la clase, en la cual pues cuando finalice la fecha de presentación de la cuarta evaluación, se va a ver una apertura de plataforma a los fines de presentar aquellas evaluaciones 1, 2 y 3 que quedaron sin presentar.